tardes, doctora. ¿Van bien con sus proyectos? ¿No hay atorones en nada? ¿Preguntas, dudas? Parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos clase. Déjenme comparto pantalla, me avisan si cuando la empiecen a ver. ¿Ya la ven? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y ya ocupa toda la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar. La clase de hoy, la frase es que todo gran avance de la ciencia es el resultado de una nueva audacia de la imaginación. Es una frase anónima, pero siempre me ha gustado mucho pensar que los cambios y las frases y las ideas que pueden ser todas alocadas son las que generan los grandes avances de la ciencia. Hoy lo que se conmemora es el Día Mundial de la Hipertensión. Es una enfermedad muy importante. De acuerdo a la última encuesta del ENSANUD, la mitad de la población mexicana adulta padece de hipertensión. Entonces, es algo que siempre deben ustedes de tomar mucho en cuenta como médicos en la clínica diaria, ¿no? Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada nos dedicamos a platicar sobre redes fisiológicas. Entonces estuvimos presentando la metodología que nosotros normalmente usamos para calcular redes. Simplemente tomamos una serie de datos puntuales o de series de tiempo. Lo que tomamos son parámetros que caracterizan dicha serie de tiempo, pueden ser los momentos estadísticos, las regiones de baja frecuencia, alta frecuencia, los cocientes entre ellas, los tamaños de los radios de Poincaré, la entropía, etcétera, etcétera. Entonces, cualesquiera que sean los parámetros que caracterizan la red fisiológica, los podemos poner, todos colocarlos dentro de una matriz, que nos va a hablar sobre la salud de los sujetos. Podemos establecer rangos de normalizar todas las señales, considerando los rangos de salud que establecen diversos organismos o diversos artículos científicos, el 0, el mínimo límite inferior para dicho criterio, y el máximo lo hacemos corresponder con 1, y entonces con eso podemos normalizar nuestros datos. Estos datos ya normalizados, con ellos construimos una matriz basada en las correlaciones de Spearman entre los datos, y a partir de esa matriz establecemos un corte, un p-value de significancia estadística, que consideramos que estas correlaciones solo tienen validez si son significativamente estadísticamente significativas con un valor de corte que nosotros asignemos, y a partir de ello nosotros ya podemos construir la matriz de los datos. Y luego podemos utilizar diversas técnicas de agrupamiento. Bueno, y a partir de la matriz es trivial construir la red. La red ahora ya fisiológica de todos los datos, cada nodo corresponde a un parámetro fisiológico de nuestra población, y lo que encontramos es que, y las ligas entre los parámetros, pues son precisamente estos coeficientes de correlación. Entre más grueso esté la línea, quiere decir que están más correlacionados los datos, y podemos, después de hacer esto, establecer una clusterización o agrupar nuestras redes. A la hora de agrupar nuestras redes, lo que encontramos son diversas nubes, y estas nubes de datos corresponden a características fisiológicas que se comparten entre los individuos, y esas características fisiológicas, por fortuna, normalmente están asociadas con características de los sistemas fisiológicos que están ahí inmersos. También vimos que hay diferencias entre hombres y mujeres, más allá de las diferencias hormonales obvias, que por ejemplo, cuando somos jóvenes,
el ritmo cardíaco tiene una dinámica mucho más rígida en mujeres que en hombres, pero cuando envejecemos ambos nos volvemos sistemas bastante rígidos, bastante robustos, la dinámica de nuestra estadística. Y también lo que hemos visto, hay poca variabilidad en mujeres comparadas con hombres. Cuando envejecemos, esa variabilidad se pierde, pero la entropía del sistema es máxima, tanto para hombres o mujeres jóvenes, pero esa entropía se pierde cuando cuando envejecemos. Las mujeres pierden un poco su entropía, pero no drásticamente, y los hombres sí la pierden drásticamente. Entonces vimos que también los corazones sufren diferencias entre hombres y mujeres, y pues también mostramos que hay diferencias estadísticamente significativas en las redes fisiológicas que podemos construir de sujetos de control. Estos son jóvenes sanos, estudiantes de Facultad de Medicina, que cumplen con todos los criterios de salud que ustedes conocen para las variables que estamos generando. Y lo que vemos es que la red fisiológica de los hombres es más de mundo pequeño que comparada de las mujeres. La red de las mujeres es mucho más robusta. Hay muchas más conexiones entre un nodo y el otro, y muchos más caminos para llegar a un nodo y al otro. Hay muchas ligas entre sistemas, o sea, los sistemas no están aislados en el caso de las mujeres, y en cambio aquí los sistemas están muy compartimentalizados, muy separados cada uno de estos clústeres fisiológicos que agrupan características típicas del sistema. Por ejemplo, el verdecito serían las células inmunes, que están muy separadas en el caso de los hombres, o por ejemplo los biomarcadores hepáticos, y en cambio en el caso de las mujeres tienen conexión con un montón de sistemas. Entonces, estas diferencias fisiológicas también van a generar diferencias fisiológicas a la hora de responder ante ataques. Los hombres ante un ataque sistémico que rompa los nodos les va a ir peor que a las mujeres, van a tener una mayor probabilidad de fallecer por desgracia. Y una enfermedad que sea localizada en los hombres va a seguir siendo localizada, no va a pasar a los demás sistemas, va a costarle mucho trabajo que se esparce en todo el cuerpo, mientras que una enfermedad localizada en un sistema, por todas las conexiones y todos los caminos que ligan a cualquier parte del sistema con los demás, en el caso de mujeres, se van a transferir más a los demás. También los hombres tienen una red que es más adaptable a los cambios del entorno, mucho más azarosa que la red de las mujeres. Entonces, los hombres van a responder mejor a los tratamientos que lo que van a responder a los tratamientos clínicos que lo que responderían las mujeres. Entonces, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Hombres y mujeres somos muy diferentes cuando somos jóvenes. Cuando envejecemos somos muy similares, pero la red fisiológica en la vejez es muy diferente de la red fisiológica de la juventud. La topología de estas redes fisiológicas nos puede dar medidas precisamente de esto que ya estábamos hablando, de estas medidas que nos hablan de que hay mayor conectividad en el caso de las mujeres, que la densidad es mucho mayor para el caso de la red de mujeres, que el coeficiente de agrupamiento mucho mayor en el caso de las mujeres, pero los hombres hay mejor compartimentalización, mayor cantidad de modularidad, se crean módulos más claros en el sistema de los hombres que en el de las mujeres, que los hombres tienen una red que es más de mundo pequeño que el de las mujeres, y sin embargo hay parámetros que no tienen una diferencia significativa. La eficiencia de ambas redes es la misma, o sea, tanto la red fisiológica de hombres y mujeres es igual de eficiente. El tamaño característico de la longitud del camino libre medio característico es igual en hombres y mujeres, que quiere decir que si yo quiero transmitir una información, voy a ser igual de eficiente para transmitirlo en hombres que en mujeres. El tamaño de la red es el mismo en ambos casos, y la centralización o vecindad es en realidad menor en el caso de mujeres que en el de hombres. Entonces, estas topologías las podemos medir, las podemos cuantificar y podemos saber las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Dudas hasta aquí de lo que habíamos visto de redes?
¿Dudas, preguntas? Creo que por el momento no, doctora. Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, si ya les quedó claro la parte de redes, vamos a seguir ahora con la clase de hoy. La clase de hoy es retomar el análisis de una sola señal. La idea es que ahora vamos a encontrar unas herramientas que se llaman en espacio-fase o en tiempo-frecuencia, que es ver la señal, no nada más en qué instante ocurre, sino con qué frecuencia o con qué periodo estamos viendo la señal. Entonces, la forma más fácil tal vez de visualizar a qué me refiero con espacio-fase, recuerden el péndulo simple que ya habíamos analizado cuando vimos ciclos circadianos, cuando vimos ciclos que se repetían, y lo que veíamos es que el péndulo simple estaba en realidad descrito por una señal de tipo sinusoidal. Si en el eje X lo que graficamos es cómo varía la señal como función del tiempo, y en el eje Y lo que graficamos es cuál es la frecuencia de la señal con respecto al tiempo, lo que vamos a tener es que el comportamiento del péndulo va a estar en un círculo en realidad, o más bien en elipse. Y entonces vamos a poder describir ahora el comportamiento del péndulo, no como la función seno como función del tiempo, sino como la función vista en X y Y, entonces vamos a poder describir este comportamiento circular del péndulo, que nos va a hablar de qué está ocurriendo tanto en el eje X como en el eje Y simultáneamente, y nos olvidamos de la variable temporal por el momento. Entonces, vamos a tratar de aterrizar las ideas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hemos visto hasta ahorita que hay distintas formas de describir una señal. Puedo agarrar una señal como función del tiempo, esta que les estoy mostrando aquí, y fijarme en cómo cambia la amplitud, cómo varía la señal como función del tiempo. Esta fue la descripción que nosotros estuvimos haciendo en la primera parte del curso, que tenía que ver con una discreción en el dominio del tiempo o como función del tiempo. Y bueno, ahí que utilizábamos para describir la señal, pues todas las herramientas de estadística, la función de autocorrelación, los diagramas de Poincaré y todo la autocorrelación de la función, y esto nos hablaba de cómo se comportaba la función como función del tiempo, viendo sus histogramas, etcétera, etcétera. Pero también nosotros podíamos estar interesados no nada más en cómo se veía la señal como función del tiempo y de sus estadísticas, sino también en encontrar si esta señal tenía ciclos inmersos, si tenía funciones periódicas que la pudieran describir, y estas funciones periódicas que la describían, cuáles eran las frecuencias que la caracterizaban. Y para eso lo que hacíamos, si se acuerdan, en la parte intermedia del curso fue calcular la transformada de Fourier de los datos. Entonces, cuando nosotros hacíamos el análisis espectral de la señal, agarrábamos la señal, calculábamos su transformada de Fourier, y ahora veíamos la amplitud de la transformada de Fourier contra la frecuencia. Este eje es la frecuencia. Este me está diciendo cuáles son las frecuencias características de la señal. Entonces me está hablando que tenemos estas frecuencias pico características de la señal, y me está hablando que hay una frecuencia de 20 Hz, de 30, 40, 50 Hz y 10 Hz. Que esta señal está compuesta simplemente por 5 frecuencias características. Y luego, ¿qué hacíamos? Pues luego agarrábamos y podíamos calcular a partir de la transformada de Fourier la densidad espectral de potencia, o podíamos ver las fases de la señal, y entonces podíamos hacer una descripción de las componentes espectrales de la señal. ¿Qué es lo que sabíamos? Que cuando conocíamos la señal como función del tiempo, no sabíamos qué ondas sumadas me iban a dar una señal parecida a la que estábamos generando. No sabíamos las frecuencias características de oscilación de las ondas que la caracterizaban. Cuando nosotros hacemos el análisis espectral, lo que sabemos son las frecuencias que caracterizan la señal, pero no sabemos en qué instante ocurrieron. Sabemos
que la señal está compuesta por 5 ondas que se superponen de distintas frecuencias. Es todo lo que sabemos de esta señal. Si estas ondas ocurrieron en un instante de tiempo o ocurren desde que se creó el universo hasta que se vaya a acabar el universo, no lo puede discernir Fourier. Fourier exclusivamente sabe cuáles son las frecuencias que caracterizan la señal, porque estoy ahora en el dominio de la frecuencia, pero no sabe en qué instante ocurrieron. Entonces pensemos como nosotros, como la partitura. Si nosotros pensamos en la partitura musical, al músico no nada más le interesa saber que va a tocar do, re, mi, sino que le interesa saber que primero va a tocar la nota do, luego re y luego mi, y además le interesa saber durante cuánto tiempo la va a tocar. Entonces, en la partitura, si ustedes se fijan, en el eje vertical, lo que nosotros tenemos, bueno, en el eje vertical tenemos 5 líneas, normalmente, que nos dicen el logaritmo de la frecuencia de las distintas notas que estamos tocando. Y entonces ustedes saben cuál es la frecuencia y ustedes saben en este eje cuál es el instante en que tocaron esas notas. Entonces tienen una imagen en tiempo y frecuencia y además por el tipo de nota, si es blanca, negra, inclusive pueden poner la intensidad de la señal. Entonces, en la partitura tienen lo que les estoy refiriendo como un espacio-fase. Una señal en la que lo que importa es el tiempo y la frecuencia en la que ocurren las notas. Esta representación, si ustedes lo piensan, en espacio-fase, es en una dimensión mayor a donde están sus datos. Sus datos es la señal como función del tiempo, lo pueden plasmar en el pizarrón. Si ustedes hacen la transformada de Fourier y hacen el análisis espectral, ahora están en el dominio de la frecuencia. Tienen la amplitud de la transformada de Fourier contra la frecuencia. Nuevamente lo pueden plasmar en el pizarrón. Cuando ustedes escriben una señal en este nuevo espacio de tiempo y frecuencia, pues necesitan un eje más. La amplitud ahora la van a describir en tiempo y en frecuencia. Entonces lo van a escribir en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el electroencefalograma pueden tener un canal, la señal de un canal, le pueden tomar la transformada de Fourier y entonces esto les va a dar, pasaron del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero ustedes pueden también regresar al dominio al dominio que es en tiempo y en frecuencia de la señal. Y hay muchas herramientas, como hemos visto que hay múltiples herramientas para hacer estas transformaciones, para estudiar ahora las señales no en tiempo, no en frecuencia, sino en espacio-fase, donde ese espacio-fase es el espacio tiempo-frecuencia. Y una de ellas es Eulers, que vamos a ver en esta clase. La próxima clase vamos a utilizar la transformada de Widner, también para describir ahora la señal en tiempo y frecuencia. ¿Por qué me es útil? Porque ahora estoy viendo la casa en 3 dimensiones. Es como ver los planos de una casa. Ustedes pueden tener la proyección frontal de su casa, pueden tener la proyección de vista de pájaro de su casa, pero para poder construir la casa en 3 dimensiones tienen que armarla con estas 2 proyecciones. O sea, tienen un plano que es la proyección de la señal en tiempo, tienen otro plano que es la proyección de la señal en frecuencia, y entonces ustedes lo que en realidad están viendo es esta casa en 3 dimensiones. Y esta casa en 3 dimensiones, para este caso, lo que consiste es precisamente en esta representación en tiempo y frecuencia, pero que ahora va a ser tridimensional para una serie de tiempo que conocemos en como un solo canal o como una sola señal. Entonces vamos a hacer este análisis de señales en tiempo-frecuencia en este espacio-fase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con Eulers. ¿Qué son las Eulers o ondeletas? Pues las Eulers o ondeletas, además de que me generan este plano tridimensional de mi casita, son un microscopio matemático. La mejor forma de pensarlo es que es un microscopio matemático escalable y adaptable. Si ustedes piensan en el Google Earth, por ejemplo, ustedes pueden agarrar y tener la visión de todo el planeta Tierra completito,
Luego pueden hacerle un acercamiento al toda la tierra y quedarse nada más con la República Mexicana. Y luego pueden ustedes agarrar y decir, bueno, ya no nada más me interesa la República Mexicana, sino que ahora me interesa también conocer, hacer un zoom todavía con mayor detalle y ver el Estadio Corregidora de fútbol en Querétaro. Y entonces ustedes hicieron diversas aproximaciones a la señal. ¿Qué es lo que tienen? Que ahora pueden ver la señal en 3 dimensiones, pero a la hora de que lo están proyectando, ustedes lo están viendo con diferentes microscopios, con diferentes lentes. Entonces, cuando ustedes están viendo el Estadio Corregidora, ven mucho detalle de cuáles son las calles que están alrededor, pero no saben que este estadio forma parte de un país que se llama México. Si ustedes agarran y hacen mucho, agarran y ven a esta escala, ustedes van a poder ver la parte continental, la parte acuosa, van a poder ver las regiones donde están todos los bosques, pero no van a poder ver ahora sí, para nada, el estadio, ni siquiera van a poder ver la Ciudad de México. Si ahora ustedes todavía se van a una escala planetaria, una escala mayor, ustedes ven el planeta, ven las estructuras primordiales del planeta, que son agua, nubes y los continentes. Pero no tienen idea que en esta zona, aquí adentro, hay un planeta, hay un país que se llama México, y menos que hay un estadio llamado Corregidora. Entonces recuerden, y con las huellas lo que vamos a tener va a ser, podemos tener la imagen a 3 dimensiones, pero podemos hacer cortes con la escala que más nos interese. Y esta escala nos va a dar el detalle a esa escala. Entonces vamos a poder discernir detalles muy finos o detalles globales del sistema, dependiendo de qué es lo que queramos ver. Entonces nosotros tenemos que podemos tener una señal y tener la Weyler y poder estar viendo con esta Weyler diferentes imágenes de la señal que nosotros nos interesa ver. Nosotros queremos discernir las componentes de baja frecuencia de la señal, las de frecuencias intermedias, las de altas frecuencias. Entonces ajustamos nuestra Weyler para ver las frecuencias que nos interesan. ¿Ok? ¿Cómo la construimos? Pues la construimos de una forma bastante fácil. Ustedes agarran y dicen, bueno, mi función generadora, mi Weyler madre, mi kernel de la transformación va a ser esta función que aquí le llamé sí. No se preocupen por la interpretación matemática, lo importante es que ustedes proponen una función que va a generarles el sistema. Esta función puede ser la que sea. O sea, puede ser una función que sea un sombrero mexicano, una gaussiana, una función escalón, una función puntiaguda, una función de impulso, una delta de Dirac, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué es lo que le hacemos a esa función? Pues nosotros agarramos y trasladamos la función y la comparamos con la señal que estamos analizando. Y entonces, después de trasladarla, generamos ahora sí un plano en el que simplemente la función tal cual, sin multiplicarla por nada, sin ninguna escala, la trasladamos por toda y la comparamos. O sea, hicimos una comparación punto a punto y decimos, ¿se parece mucho o no se parece nada? ¿Se parece mucho o no se parece nada? Y luego agarramos y esta función generadora la escalamos, la multiplicamos por una escala y variamos esa escala a diferentes tamaños. Entonces esta función ahora está más comprimida, la vamos alargando, alargando, alargando. Y después de que la escalamos, la volvemos a trasladar. Y eso lo hacemos todas las veces que sea necesario para poder generar, ahora sí, nuestra transformada de Weyler. Entonces, la transformada de Weyler lo que es, agarramos nuestra función generadora, la trasladamos y la comparamos pedacito a pedacito y vemos si se parece o no se parece, como construimos el coeficiente de correlación simplemente de qué tanto se parece a nuestra señal original y vamos a generando uno de estos planos. Luego alargamos la función, ahora la multiplicamos por una escala
cada vez la hacemos más y más grande, y entonces lo que hicimos fue cambiar la lente, la lupa de mi microscopio, la lente del microscopio con el cual estoy viendo, y entonces ahora nuevamente volvemos a comparar. Y entonces lo que estamos haciendo es comparando nuestra señal punto a punto, que tanto se parece, está en la misma función generadora, lo único que estoy haciendo es compararla. Y entonces estoy construyendo ahora sí cada una de las representaciones con esta nueva escala que yo estoy viendo. Por supuesto, si yo hiciera la transformada continua, pues esto lo tendría en 3 dimensiones completito, sería una sábana que estaría doblada con n dobleces, pero como aquí es una transformada discreta, pues lo que tengo son diversas representaciones, diversas líneas donde me dice dónde se parece más y dónde se parece menos mi función generadora con mi función que yo estoy analizando, que yo estoy transformando. Entonces, para generar la transformada de Wheeler es muy importante cuál es la Wheeler o la función generadora con la cual les construimos el sistema. Y hay muchísimas transformadas, hay muchas Wheelers generadoras, muchos kernels, Wheeler madre, kernel, función generadora, recibe todos esos nombres y depende de qué es lo que estamos midiendo. Por supuesto, lo que nos conviene más es que si nuestra señal es un electrocardiograma, la Wheeler con la cual comparemos sea una función que parezca un electrocardiograma, que parezca un pulso PQRST. Si parece un pulso normal de latido cardíaco y ese es con el que estamos comparando, pues vamos a tener una mejor representación al transformarla con esta Wheeler. Si lo que tenemos es una señal de tipo impulso, pues nada más lo que tenemos es una subida y una bajada. Pues nos conviene más compararla con una función de tipo escalón. Entonces, ¿con qué comparamos? Comparamos con la función que más se parezca en la mayor parte con la señal que yo estoy queriendo analizar. Aquí les estoy dejando un toolbox de Wheelers en matemática, donde pueden ustedes referirse a diferentes Wheelers y pueden ver qué hacen cada una de ellas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta señal que se acuerdan que era pésima calcular la transformada de Fourier. Porque si yo le calculaba la transformada de Fourier a toda la señal completita, yo no me daba cuenta de que en realidad estaba compuesta de 2 frecuencias distintas y no era otra cosa más que una señal con 2 frecuencias características. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? De D1 a D5, lo que estamos viendo son precisamente las distintas componentes que yo voy creando, haciendo de distinto tamaño mi Wheeler. Y aquí la Wheeler que utilicé es una Wheeler de tipo sinusoidal. Y entonces lo que vemos es que al principio simplemente lo único que detectó es que justo en este punto hay una discontinuidad, que algo extraño está pasando aquí. Entonces, de primera instancia, ya me detectó que yo tengo algo muy extraño justo en este punto, está detectando la discontinuidad. El D2 lo que me está detectando, si se fijan, es esta señal, o sea, no ve nada en altas frecuencias, que en bajas frecuencias, y ve la señal en altas frecuencias, o sea, ve estas oscilaciones rápidas, pero no ve las oscilaciones lentas de la señal. D3 nuevamente ve claramente esta componente de altas frecuencias, pero sigue sin ver nada en esta clave. D4 empieza a generarse una pequeña oscilación aquí, pero realmente es ridícula, y está viendo con mayor detalle esta parte de la señal. Entonces, si yo quiero reconstruir la parte de altas frecuencias, sumo estas 3 y voy a encontrar esta. ¿Qué pasa cuando vamos a D5? Que empiezo yo a ver esta componente de la señal y ya no se ve tan notoriamente la componente de altas frecuencias. En D6, perdón por la anotación, aquí está equivocado, es D6, lo que yo veo coincide plenamente con esta componente de frecuencias lentas, o sea, veo esta parte sinusoidal del inicio de la señal, pero ya no veo esta parte.
Entonces puedo yo descomponer la señal en la parte de bajas frecuencias y en la parte de altas frecuencias y estudiarla de manera diferente. Estudiar cada una, ahora sí, al estudiar las Wailers, veo directamente que hay una componente de altas frecuencias, característica de la señal, y hay una de altas frecuencias, y hay una componente de bajas frecuencias, y además encuentro el instante en el que se dio esa transición entre una sección y otra sección. Entonces, aún con este ejemplo que es tan difícil de analizar con Fourier, con una wavelet de tipo sinusoidal, como wavelet madre, les genera exactamente los dos regímenes. Pues eso es la belleza de las wavelets. Pueden descomponer y además saben dónde ocurren estas transiciones. Saben qué frecuencias están involucradas y en qué instante de tiempo ocurren esas frecuencias, en qué instante de tiempo hay transición. Y les permite lidiar con estas discontinuidades. Pero ¿cuál es el único detalle? Que aquí usé una muy buena función generadora, una wavelet madre, que es la adecuada, la que mejor describe el sistema. Utilicé una función sinusoidal. Si yo hubiera utilizado una función de tipo cuadrado o una función triangular para describirla, hubiera necesitado no 6, sino tal vez 100 o tal vez 1000 pasos para poder descomponer las dos señales. Mi descripción hubiera sido muy mala de la señal. Entonces, aquí el cuidado es que debemos de atinarle o tener una buena idea o de una buena imagen de cuál es la mejor función generadora, la mejor wavelet model que les va a describir el sistema. Entonces, aquí le estoy poniendo de ejemplo el número de manchas solares. ¿Se acuerdan que esta también ya la habíamos visto en algún momento del curso, como función del tiempo? Y aquí nada más les puse el hasta 1991 porque es un artículo en el cual hacen esta descripción con wavelets. Y entonces lo que ellos hacen es utilizar wavelets de Debuchy, y con esas se encuentran precisamente que hay los niveles significativos y los contornos de la señal, y entonces ven que hay un ciclo característico de un periodo que es del orden de 11 años, o sea, el componente principal periódico que está involucrado es de 11 años, pero hay otras oscilaciones de menor tiempo, una oscilación que es del orden de 5 años, 4 años, algunos dicen que de 6 años, perdón, que está relacionado más bien con un ciclo que tiene que ver con el niño y la niña, los fenómenos que están inmersos en las corrientes oceánicas, pero todavía está muy discutido, pero sí es claramente característico en el ciclo solar, y también detectan ciclos mucho más grandes, de periodos mucho más grandes, y cómo ha variado la intensidad del ciclo a lo largo del tiempo. Entonces ustedes ven que efectivamente el promedio se ha mantenido, o sea, este ciclo de 11 años está presente todo el tiempo, pero que este ciclo cada vez tiene mayores fluctuaciones y se está ensanchando. O sea, cada vez es de mayor intensidad y hay mayores picos a lo largo del tiempo, mucho más intensos. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo, cómo se va ensanchando esta densidad de potencia espectral, pero aquí lo que estamos graficando es la transformada de Wailers de tipo de Debuchy, que es la que utilizan para esto. Entonces, otro uso de las Wailers. Podemos usarla como filtro, o sea, tenemos una señal que tiene mucho ruido. Ustedes se acuerdan que cuando vimos Singular Spectral Analysis, SSA, vimos pinturas, y de esos cuadros lo que nosotros hacíamos era utilizar SSA y quedarnos con ciertas componentes del SSA y podíamos reconstruir la imagen. Podíamos usarlo como un filtro para en realidad guardar toda la información de la imagen con menos datos. Muchos de los filtros que se utilizan, por ejemplo, el filtro de JPG utiliza una wavelet como filtro, y hay algunos que hacen encriptación utilizando wavelets precisamente
y no lo que ellos guardan con mucha secrecía es precisamente cuál es la wavelet generadora que les permite reconstruir la señal. Entonces, la gaussiana la pueden utilizar como un filtro. Es muy común utilizar filtros de Weyler gaussianos. ¿Y para qué me sirve? Bueno, pues, por ejemplo, si ustedes no quisieran ver todas estas pequeñas cavidades, todas estas pequeñas señales que no son ruido en esta imagen del cerebro, sino que son pequeñas venas que en realidad no son tan importantes, si no quieren ver la estructura general del sistema, pueden aplicar un filtro gaussiano. También pueden aplicar una wavelet de tipo escalón como filtro, que en realidad lo que me hace es resaltar los contrastes. Este filtro lo que me hace es que algo que estaba medio difuso se vuelve mucho más claro, o sea, me realza los contrastes, y entonces nosotros podemos distinguir perfectamente esta región del cerebro con mucha más claridad que en esta imagen que tenemos aquí. Entonces, este Weyler de Hart también se utiliza mucho para filtrar imágenes y para poder hacer un análisis mucho mejor de la señal. Otro filtro que es común en la literatura es el Weyler de sombrero mexicano. Se llama Mexican Hat por la forma precisamente como un sombrero de charro. Y lo interesante de este filtro es que realza mucho factores que tienen una luminosidad muy alta. O sea, son donde hay muchos contrastes, les va a permitir hacer un contraste mucho más claro de la imagen. Esta es la imagen original, es Ganímedes con la luna de Júpiter. Y cuando nosotros aplicamos el Weyler de sombrero mexicano, pues aquí vemos los negros, ya se ven mucho más claros, o sea, ya no se ve tan borroso. Y por ejemplo, este cráter de impacto, aquí no resalta tanto y en esta imagen resalta mucho más. Esto que estoy aplicando para imágenes, ya sea del cerebro, para imágenes de satélites, lo podemos aplicar también para imágenes de tomografía o cualquiera de ellas. ¿Cuál es el mejor filtro? Hay que probar cuál es lo que queremos ver, qué queremos contrastar, si queremos deshacernos de ruidos en la señal, si queremos deshacernos de señales con muy poca intensidad, si queremos aumentar el contraste de la imagen. Entonces, depende mucho de qué es lo que buscamos. Entonces, este es un Weyler que también se utiliza mucho, que es de diferencias de gaussiano. Aquí ponen ustedes dos gaussianas que tienen diferentes anchos, la misma media, pero diferentes anchos, una de anchos sigma 2 y otra de ancho sigma 1. Y este filtro se parece mucho al de sombrero mexicano, nada más que este va a depender qué tan grande o qué tan bajos son estos valles uno comparado con el otro, va a depender del contraste que haya entre sigma 1 y sigma 2. Y bueno, lo que hace este filtro, pues también realza contrastes en la imagen y borra pequeñas señales que pueden ser debidas a ruido en la señal. Aquí se ve muchísimo más claro, o sea, después de aplicar este filtro, esta parte de la imagen que en esta región. Esta es la Weyler de Morlet. La Weyler de Morlet es de las favoritas para filtros de imágenes de tomografías y para imágenes de tomografía axial computarizada, se utiliza mucho. Esta es la forma de dicha Weyler madre. Y bueno, esta es la señal original que teníamos y bueno, a la hora de que nosotros la filtramos con el Weyler de Morlet, lo que ustedes ven es esta imagen que por supuesto es mucho más claro las regiones y los contrastes, los bordes de la señal están mucho más claramente definidos en esta que en la imagen original. Otra que podemos utilizar es la de Shannon. La de Shannon es una función que es sinc, que es el seno entre seno de 1 menos t a la medio, por el coseno de 3pi t medios, o sea, es una función un poco complicada, si se fijan, tiene muchas oscilaciones chiquitas y un pico central y luego oscila alrededor. Esta es muy, muy útil para imágenes que tienen mucho ruido en la imagen. O sea, que ustedes tienen regiones en las que ustedes no midieron. Esta es
una imagen del Venera, este satélite ruso que tomó imágenes de Venus, de la superficie de Venus. Entonces tomó la fotografía de Venus y pues aquí lo que ustedes están viendo, esta es la patita del Venera, o sea, esto es lo que están viendo, este cacho en la pata del Venera, pero esta imagen sí es de Venus. Y aquí lo que están viendo es que les faltan datos, que hay un montón de datos perdidos. ¿Y qué es lo que les hace la Weyler de Morlet, de Shannon, cuando la aplican como filtro? Pues primero les quitó los más chiquitos y si la aplican 2 veces inclusive, miren qué nítida les quedó la imagen. Por supuesto, estos son datos faltantes, estos no los conocen ustedes, pero en este caso, aproximar los datos que faltaban con lo que pasa en sus vecinos es muy buena aproximación. Entonces, utilizar la Weyler de Shannon como filtro genera una imagen mucho más clara sin todas estas regiones faltantes en la imagen original. Esta es otra, es la Weyler de Meyer, que se utiliza mucho para las imágenes del telescopio espacial Hubble. Esta es una imagen de una galaxia espiral NGC 1313. Esta es la imagen tal cual la toma el Hubble. Si ustedes se fijan, en realidad es difícil distinguir todas las estructuras que hay adentro de la imagen. Aquí lo que quieren realzar no son los bordes y los contrastes con el exterior. Aquí lo que quieren realzar son los elementos individuales de la figura. O sea, ustedes quieren encontrar precisamente todos estos puntos y que no se pierdan en la imagen original. Entonces quieren realzar precisamente todos estos pequeños puntos que hay en la imagen, y el filtro usando Meyer como la función generadora es bastante eficiente y les genera una imagen en la cual estamos perdiendo el contraste. O sea, aquí perdimos mucho el contraste con el cielo exterior, pero podemos ver las estrellas individuales con mucho mayor calidad. Entonces, ¿cuál utilizan? El que les convenga más. Esta es una de Dubuchis, ya les había mencionado antes este filtro. Esta Weyler es muy, muy utilizada, es muy, muy famosa. La matemática que la propuso se apellida precisamente Dubuchis, así que ustedes si quieren generar una Weyler específica para algo que ustedes están estudiando, puede ser que tenga tanto éxito que finalmente le pongan el nombre de esa Weyler que ustedes generaron. Entonces, esta es un castillo y lo que ustedes están queriendo es en realidad encontrar precisamente la estructura del castillo, y para poder encontrar la estructura del castillo original, lo que están aplicando aquí es la función de Debuchy como filtro, y entonces aquí estamos filtrando bastante bien la señal, y aquí la estamos viendo con diferentes filtros. Si se fijan, cada filtro me va a hablar de un detalle específico de la señal. Esta es una función de Koiflet que se utiliza como filtro. Esta es una imagen que cuando se empezó a hacer el análisis de imágenes por computadoras fue de las más famosas y que era la prueba de todos los algoritmos. Y precisamente es esta muchacha, sobre todo por esta parte del cabello que se pierde mucho con muchos procesos de filtrados. Y bueno, aquí en estas imágenes ustedes me dirán que pierden mucha información del sistema. Lo interesante es que si luego yo hago la transformación inversa, puedo reconstruir la imagen original. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que si ustedes se fijan aquí, tienen muy pocos píxeles de información que están guardando. O sea, para guardar la información que les permita reconstruir la imagen original, tienen que guardar muy poca información, muy pocos datos. Les basta con unos cuantos puntos para poder reconstruir la señal original. Entonces, el Weyler de Koiflet es muy útil porque les permite comprimir imágenes de manera muy eficiente para cuando ustedes quieren transferir la información. Esta es la de Gabor como filtro. Si se fijan, el filtro de Gabor todavía es mucho mejor que el que habíamos visto de Koiflet. Y aquí hasta los ojos se ven muy claramente el detalle de la pupila, etc. Entonces, este es otro filtro que es mucho muy útil para estudiar imágenes. La Weyler de Singlet
también se utiliza mucho para comprimir imágenes. Y yo lo que quiero nada más es quedarme con los contornos de la figura. O sea, si yo quiero delinear los contornos de una imagen exclusivamente, este es el filtro que yo utilizo. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la imagen original y a la hora de filtrarla, lo que guardé con mucho detalle y tengo muy claramente son todos los edificios que están aquí, todos los cambios de contraste que hubo en la imagen. No tengo el detalle fino de la imagen, pero el detalle fino de la imagen yo lo puedo reconstruir utilizando cualquiera de los otros filtros. Entonces, combinando filtros yo puedo tener simplemente la imagen de toda la República Mexicana o puedo tener con otro filtro la imagen del Estadio Corregidora. ¿Qué es lo que quiero ver? Pues depende de cuál es mi pregunta de investigación y entonces va a ser el filtro que más me convenga utilizar o la wavelet que mejor me describa mi sistema. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente, esta es la que les digo que es mi caballito de batalla, porque al hacer transformada de Fourier no pudimos hacer nada con esta simple señal. Y aquí lo que estoy utilizando es la wavelet de Singlet. ¿Y qué es lo que ven en esta wavelet de Singlet? Pues que está preciosa, me está encontrando precisamente dónde están los máximos y mínimos de la señal, o sea, me están encontrando estos periodos característicos de la señal y me está encontrando las oscilaciones de baja frecuencia y además me está encontrando la región donde hay la transición entre los dos regímenes. Entonces es una de las funciones muy útiles para poder analizar esto. Entonces esta wavelet de Singlet me permitió separar perfectamente los dos regímenes cuando hay una discontinuidad y poder analizar cada uno de ellos y ver que uno corresponde a bajas frecuencias y otro corresponde a una señal de muy altas frecuencias. Aquí la frecuencia, recuerden, cuando yo hago wavelet no estoy directamente midiendo frecuencias, estoy midiendo escalas. Lo que hago es ensanchar o hacer más cortita mi wavelet generadora. Entonces, en realidad, esta escala la puedo transformar a la escala de frecuencias, pero no es directamente frecuencias, es escala. Entonces, en escalas lentas yo puedo ver esta señal, en escalas grandes, en escalas rápidas, yo veo precisamente estas oscilaciones, veo además exactamente cuando hay estas transiciones. Entonces, por eso es importante wavelets, por eso son útiles. Entonces, si yo tengo una señal, cualquiera, aquí lo estoy mostrando, la señal original, y si yo lo que quiero es calcular la transformada de Morley de esta señal, lo que encuentro, recuerden, va a ser una función en 3 dimensiones, aquí simplemente la estoy proyectando. Entonces, esta región azul es la de mayor intensidad, simplemente es su proyección en 3 dimensiones. Esto azul sale de la pantalla y es lo más alto, esto amarillo es lo que está pegado a la pantalla y lo rojo es intermedio. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente que hay una región de mayor intensidad, o sea, al principio había una señal, pero que tenía además frecuencias bajas, esta de aquí, que tenía poca amplitud en las frecuencias, o sea, estaban involucradas muchas frecuencias, altas frecuencias, pero con muy poquita intensidad. Y luego tenemos luego después del instante 18, miren el tiempo, justo aquí, empezamos a ver que ahora sí la señal empieza a ser más notoria y lo que vemos es que además las frecuencias características de esta señal son muy rápidas, son estas que tenemos aquí. Entonces aquí la estamos viendo que está oscilando rápidamente esta señal. Entonces, con la transformada de Morley estamos viendo tanto qué pasa en frecuencia como en qué instante pasó esa señal. Y bueno, aquí les está diciendo además que esa gran intensidad de frecuencias rapidísimas decae rápidamente en el tiempo y luego ya no se va a ver tan frecuentemente la señal. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para estudiar, por ejemplo, ciclos circadianos. Pues recuerden, cuando nosotros estábamos viendo los ciclos circadianos de los pacientes, lo que estábamos usando era un relojito que les permitía ver
cuáles eran los momentos de mayor actividad del sujeto. Les medía la actigrafía. Entonces les medía los movimientos como función del tiempo del sujeto, y cuando estaba dormido, pues no, los sujetos normalmente pues casi no tienen movimientos, y lo que veíamos era una señal de pequeñas intensidades, y habíamos ya visto algunas herramientas para poder encontrar diferencias significativas entre personas que estaban con insomnio y los que no tenían insomnia. Usábamos SSA como herramienta y había sido bastante eficiente. Bueno, les aplicamos también ahora a nuestros viejitos Weylers. Y ahora lo que hicimos fue Weylers de Morlet a estas señales de actigrafía de los viejitos, y aquí les estoy presentando un adulto mayor que tiene un ciclo circadiano estable, es decir, es una persona que no tiene insomnio, que duerme muy bien en la noche, y por desgracia, es un adulto que tiene insomnio, que tiene problemas de insomnio muy definidos en la noche. Y lo que estamos viendo es la señal como función del tiempo. Y entonces vemos claramente que este registro es el registro de los sujetos durante una semana, recuérdenlo. Y aquí lo que vemos claramente es que alrededor de 1700, o sea, 1800 minutos, este sujeto tiene algo que se repite como función del tiempo. Es decir, cada 24 horas, este sujeto repite repite la señal de manera muy, muy intensa. Entonces hay un ciclo circadiano claramente definido que está presente durante todo el tiempo del sujeto. Y aquí, ¿qué es lo que le pasa con al adulto mayor? Pues que tiene insomnio, que no tiene un ciclo circadiano muy claramente definido. O sea, se ve aquí como que sí hay un periodo en el que hay mayor intensidad a 1800, a 1700, pero no es claramente definido. O sea, no es 1440 sería el que correspondería justamente a 24 horas, pero aquí no se ve claramente definido ese ciclo circadiano. O sea, no lo estamos detectando en esta señal. Este sujeto tiene su ciclo circadiano está totalmente alterado. Y estamos midiéndolo simplemente viendo la actigrafía del sujeto y tomando la transformada de Weyler de ese sujeto. Usamos Morlet para hacer la transformada y vemos esta falta de definición, y también algo muy interesante que empieza a verse también estas pequeñas fracturas, estas pequeñas señales que pareciera que están presentes como a los 90 minutos. O sea, pareciera que pierde la capacidad, además, de este ciclo ultradiano que ya les habíamos escrito en una sesión anterior cuando les platicábamos, que no veíamos el ciclo ultradiano de 90 minutos que refiere los momentos de actividad de los sujetos. Ese era el que distinguía más a los sujetos que tenían un sueño normal a aquellos que tenían insomnio. Y efectivamente aquí sí se alcanza a ver que hay esta región que está precisamente aquí fracturada porque no está presente en la noche. O sea, este ciclo de alerta solamente está presente en el día, no está presente en la noche es prácticamente nulo. Pero en el caso de las personas que tienen insomnio, ese ciclo está diluido durante todo el día, ese ciclo de actividad, de atención, no se ve en esta región. Entonces, una de las grandes ventajas es que de manera muy gráfica, muy intuitiva, calculando Weylers, podemos nosotros ver las diferencias entre sujetos que tienen insomnio y sujetos que tienen un sueño normal, y además podemos nosotros, para un mismo sujeto, ver cuando hay alteraciones mayores de este ciclo. Por ejemplo, él empezaba a dormir bien durante este tiempo, pero luego otra vez regresó a tener este periodo de insomnio en el que volvió a perder su ciclo circadiano y pareciera que lo está recuperando. Entonces nosotros podríamos hacer seguimiento al sujeto y ver cómo está funcionando ante el tratamiento que nosotros le estemos aplicando. Entonces este resultado es muy importante, por eso nos permite
analizar de una manera cuantitativa, porque esto yo lo puedo cuantificar, puedo saber exactamente qué frecuencias, con qué intensidad, en qué instantes están ocurriendo los ciclos de sueño de este sujeto, el ciclo circadiano, ahora en tiempo y frecuencia. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre wavelets? ¿Alguna pregunta? ¿A todos les quedó clarísimo? Bueno, doctora, si no hay más, nada más para asegurarme de que es equivalente el término. En algún momento escuché el término kernel para pasárselo a una señal y Sí. generar otra, se pasa y se genera otra que tiene otras características, ¿no? Y me suena un poquito a esto que estamos viendo. ¿Wavelet y kernel son similares? No. El kernel, la wavelet es la transformada, o sea, el nombre de la transformación completa es wavelet. Kernel es esta función generadora, esta roja que yo le estoy pasando a la señal para generar la transformada de wavelet. El kernel simplemente es la función que yo estoy moviendo, o wavelet madre. Se utilizan muchos términos: mother wavelet, kernel, generating function. Todos esos términos se utilizan para describir esta función roja, que es la que yo estoy comparando con mi señal original, que es la línea negra, y la transformada de wavelet es completita, es ya cuando ya pasé la señal con diferentes escalas, con todas las escalas que yo quiera. ¿Qué tantas escalas uso? Pues uso tantas escalas como yo quiera detallar la función, depende totalmente de mi pregunta. Sí, ahí está. El rojo es el kernel, entonces, y la otra es la transformada kernel, ¿no? Dijimos. La negra es la señal original, la roja es tu kernel, tu función generadora, y la transformada de wavelet es esta figura en 3 dimensiones que te habla de cuál es la intensidad de la función, tanto en la escala temporal como en escalas o en frecuencias. La sigma, bueno, la sigma, ¿y qué representa? Perdón, me perdí en esa parte. Sigma es la escala con la cual estás graficando en este eje. No es directamente frecuencia esa escala, es qué tan ancha hago la transformada. O sea, en este eje lo que estoy poniendo nada más es la función que comparé con la otra en función del tiempo. O sea, esta es mi señal como función del tiempo y la voy comparando punto a punto en el tiempo. Y cada vez se va haciendo más ancho, ¿verdad? Ya la vi ahora sí, ya la entendí. Sí, ahora sí ya me quedó claro. O sea, a partir de una función que tiene un ancho muy pequeño, o sea, el ancho es esa sigma, que va creciendo, y cada vez se va apareciendo o despareciendo más a la función. Hay momentos en que se parece casi totalmente y por eso tenemos gran intensidad de la señal. Y luego, pues ya se empieza de nuevo a desparecer a la función original. Sí, en cierto sentido, este ancho lo puedes pensar como la frecuencia de oscilación de tu señal. Entonces, por eso puedes interpretar este eje que no es frecuencia como es la escala en realidad. ¿Qué tanto escalaste tu función de wavelet? Entonces, este eje es la escala, pero te habla del ancho de la función, puedes interpretarlo como frecuencia. Muchos softwares ya directamente te hacen la transformación para que sepas cuál es la frecuencia. O sea, te lo pasan a tiempo, frecuencia, cuando grafican matemática y MATLAB, cuando pones wavelets, directamente ya te hacen la transformada para que este eje no sea escala, sino sea frecuencia. Pero bueno, el original es escala. Ok, muy bien. Creo que sí me quedó claro. Ok. Entonces, recuerde, lo que yo estoy haciendo es, tal vez aquí se ve más claro, más lento, es ese mismo dibujo, nada más que en escalita. Esta azul que tenemos aquí es mi kernel, mi wavelet madre, mi función generadora, como quieras llamarle. Esta es la función con la cual yo voy a comparar contra mi señal original. Mi señal original es esta señal blanca que tenemos aquí.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y decimos, ¿esto se parece o no se parece? Lo multiplicas y ves que, ves la correlación entre estas dos funciones y dices, ay, se parece poquito. Y luego trasladas esto contra esto y dices, bueno, ahora ya se parece un poco más. Y luego la vuelves a trasladar y dices, ahora se parece cada vez menos. Y así lo haces para todo el tiempo. O sea, trasladas esta función todo el tiempo posible y vas comparándola con la original. Y luego, ¿qué haces? Ahora lo que haces es escalarla. Ahora en lugar de usar esta función, la multipliqué y entonces ahora la estiré, la jalé, la hice más grande. Y entonces ahora voy a comparar con esta nueva función. Y entonces me va a hacer generar la otra dirección de la señal. Entonces la función de Weyler, la transformada de Weyler, la estoy construyendo comparando con una función original. Las funciones, la transformada de Fourier no es más que la Weyler con seno y coseno de ancho fijo que jamás escala. ¿Ok? Entonces, tomé mi señal original, la roja, la comparo con la señal que es de mi interés, con la señal que tomé, que es la negra, la roja es mi Weyler generadora, y a la hora de comparar, trazo este eje, luego cambio el ancho de la curva y ahora voy a trazar este nuevo eje, cambio el ancho de la curva y ahora voy a trazar este nuevo eje al trasladarla en todo lo largo de la función. ¿Ya quedó más claro, Luis? Sí, doctora, ya lo entendí, desde este lo entendí, pero con el azulito me quedó más claro. Ok, perfecto. Bueno, no sé, no, es que ya nos pasamos de tiempo, si quiere... No, estamos bien, estamos todavía media hora antes, ¿qué pasó? Nada más, ya me quedó claro el método, pero a lo mejor me costó un poco más de trabajo poner atención porque no entendí la utilidad o sea, esto una vez que ya tengo ya sea cuál tengo básicamente una representación gráfica de cuál se parece más. De cuál de estos se parece más. Exacto. ¿Y para qué lo puedo usar? Para que si tengo dos señales que tienen frecuencias diferentes, pueda yo encontrar las frecuencias características de cada señal. Si se acuerdan, era muy difícil simplemente con análisis espectral describir la señal roja que les había yo puesto aquí. O sea, esta no le pueden calcular transformada de Fourier, no les va a salir nunca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder describir esta señal? Pues tener esta transformada de Weyler, que ahora lo que usé fue precisamente como función generadora, utilicé una función seno de t. Y lo único que hice fue cambiarle el ancho a esta función sinusoidal. Y entonces al hacer esos cambios, pude detectar la señal con la frecuencia muy rápida, la que está oscilando rápidamente, y separarla de la que está oscilando lentamente. Ok, aquí me queda claro porque si está chiquita se va a parecer más a la de la derecha y menos a la de la izquierda. Entonces me va a detectar... Sí, o sea, si te fijas, esta azul se parece mucho a la región inicial de la roja, prácticamente es la misma, pero no se parece nada a la de alta frecuencia. Y en cambio esta, por ejemplo, y estas dos, si las sumas te va a dar precisamente esta señal roja, pero no tiene nada de componentes de la parte de bajas frecuencias. Esta parte no se ve en estas dos componentes. Entonces, si yo quiero estudiar una señal que está compuesta por diferentes ondas características, por ejemplo, una señal de electroencefalografía que tiene ondas alfa, beta, teta, delta, que todas están sumadas dentro de esa, y quiero separar estas componentes, la forma más fácil de separarlas es utilizando Weyler. Sí, aquí ya me quedó claro. ¿Cómo la va a aplanar? Le puedo pasar un filtro pasabajas, un filtro pasaltas y ya con eso me la... No necesitas pasarle un filtro de nada. Estos mismos actúan como filtro.
Sí, sí, estaba hablando más como una cuestión computacional de que quiero ceros y unos donde cero sea donde tengo una señal y uno sea donde tengo otra. Le puedo pasar un filtro y ya con eso. Aunque visiblemente es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, estos son distintos filtros que se las usé como filtros. ¿Para qué me sirve? Para filtrar imágenes. Aquí se las puse de ejemplo, no, bueno, aquí sí les puse un ejemplo de una tomografía. O sea, ustedes quieren filtrar una imagen que tomaron con su tomógrafo, lo pueden hacer directamente utilizando, inclusive la más simple, que es la Weller de Hart. Nada más lo quieres como ceros y unos, usas este filtro, que es el filtro de Hart, que es precisamente una función escalar de 0 y 1, y ya. Este es un filtro muy eficiente para contrastar, sí. ¿Ok? O lo que quieres ya es más detalle, entonces utilizas un filtro de Morlev, y entonces pues, aquí tienes la imagen de tomografía con bastante detalle separado, y se borraron muchos de las regiones donde no mediste, donde en realidad lo que tienes es el ruido instrumental. Y doctora, perdón, para repasar nada más y para entender yo, estas imágenes, para verlas como señales, tenemos que hacer la descomposición por píxel, ¿verdad? Y así estas las hicimos píxel por píxel. Lo que hice fue tomar esta imagen como una matriz de píxeles, de la escala de colores, y simplemente le apliqué el filtro. Ya, sí, ahí me quedó claro. Muy bien, ya lo entendí. Bueno, este es un uso para imágenes. Para imágenes es utilísimo. Para separar dos regiones donde hay discontinuidades, es utilísimo. Para encontrar las diferentes componentes de frecuencia de la señal, es muy útil. Entonces, ¿para qué más me sirve? Bueno, pues una aplicación médica de gran utilidad es encontrar los problemas de insomnio de una señal de actigrafía. Aquí ni siquiera estoy haciéndole polisomnigrafía al pobre sujeto. Yo fui más floja, yo agarré y le puse un relojito que medía su actigrafía. Y entonces durante una semana estuvimos midiendo la actigrafía de estos dos sujetos. Los dos son hombres de la tercera edad. Este de aquí tiene un ciclo circadiano estable, es decir, es una persona súper sana. Bueno, súper sana en el sentido de que no tiene insomnio. Es un viejito que no tiene insomnio y no tiene gran cantidad de comorbilidades. Y este es un sujeto de la misma edad, hombre, que sí tiene insomnio agudo. O sea que hay días que te dice que no durmió nada. Y bueno, lo que quisimos ver es que si podíamos nosotros distinguir precisamente el sueño de este sujeto. Y bueno, vemos perfectamente que hay este ciclo circadiano, es muy claro en la persona sana y no es tan claro en la persona que tiene el problema de insomnio. El ciclo circadiano se pierde, ya no vemos esta intensidad de la señal a los 24 horas. O sea, esto se perdió en esta parte de aquí. Y también vemos que hay ciclos, cuando está despierto hay otros picos que se ven aquí, que son los ciclos ultradianos que habíamos visto de Bragg, de 90 minutos, descritos ya mucho en la literatura, que tienen que ver con la actividad de los sujetos, y estos están presentes en los periodos de día, de atención del hombre que no tiene insomnio, pero estos ciclos están totalmente difuminados y están presentes en el día y en la noche de los sujetos que tienen insomnio. Entonces, una forma de ver una enfermedad como el insomnio la puedes hacer utilizando waves. Quiero analizar el electroencefalograma, si quiero ver las diferentes componentes alfa, beta, delta y teta en cada una de las señales, utilizo precisamente Weyler si puedo separar las distintas componentes de frecuencia de la señal. Ahora sí ya te quedó más clara la aplicación. Sí, sí me queda más clara. La del ciclo circadiano la entiendo un poco menos que la del electroencefalograma, me la puedo imaginar bien fácil. Pero a esta me cuesta un poquito más de trabajo, pero... Este de aquí
Es una señal que está presente todo el tiempo a 24 horas. Entonces, esto que ves aquí es una gran intensidad de la señal. O sea, repite la actividad, su índice de actividad se repite con una frecuencia característica de 24 horas. ¿Ok? Durante el día, o sea, vemos también que hay estos picos de actividad, y estos picos de actividad tienen una frecuencia que es de aproximadamente 90 minutos. Entonces, estos corresponderían a los ciclos de Bragg. Son los momentos en que está activo, pero estos no están presentes en las noches del sujeto. Y además puedo separar día de noche del sujeto, día de noche, claramente. ¿Qué pasa en el sujeto que tiene insomnio? Primero, esta línea continua que se veía todo el tiempo presente, correspondiente a 24 horas, ya no existe, o sea, está muy difuminada. Sí se ve, pero está totalmente difuminada, no es una línea bien definida, es una línea que se transpone. Y luego, si te fijas a 90 minutos, o sea, si ahora yo me fijo en 90 minutos, veo que hay intensidad de la señal tanto en el día como en la noche, en el día y en la noche. O sea, no se apaga este ciclo de actividad. O sea, él sigue activo cada 90 minutos, aunque sea de noche. O sea, sigue teniendo este régimen de actividad aún en la noche. Y distinguir día de noche ya no es tan fácil. O sea, ya no es tan claramente la distinción que se ve aquí entre día y noche, día y noche. Sí, ajá, sí puedo verlo más claramente. Muy bien. Ok, ya me quedó claro. Ok. ¿Claro para todos? ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre Wailers? Entonces, Wailers es ideal si ustedes lo que quieren encontrar son componentes de frecuencia, si quieren encontrar discontinuidades en una señal, si quieren ustedes encontrar cambios que estén asociados con ciclos, si quieren observar el ciclo circadiano de cualquier señal, se va a ver muy claramente en una transformada de Weyler como una línea continua de gran intensidad, y entonces ustedes van a poder encontrar ciclos circadianos claramente en sus datos. Entonces, esta es una forma muy fácil de estudiar ciclos circadianos. Entonces, doctora, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando se quieren estudiar, bueno, no sé si ha visto que se les ponen unos botones de temperatura a las ratas. Sí. Cuando se quieren analizar esos datos, podría ser como, pues, una ayuda, o sea, ¿sí se puede como analizar con esto? Mucho mejor que transformada de Fourier, porque la temperatura, sobre todo cuando estás estudiando día y noche, va a tener grandes fluctuaciones. O sea, va a tener, si se acuerdan, tenemos el pico de temperatura, y más en los ratones, tienen en realidad dos señales superpuestas, una de noche y una de día. Y entonces van a tener precisamente estas dos oscilaciones características de la señal. Pero si ustedes tienen dos señales con frecuencias muy cercanas una a la otra, ¿pueden calcular transformada de Fourier de eso? No, no pueden. ¿Por qué? Porque la señal simplemente al ser una transposición de las dos, no les va a salir ni una ni otra señal, o sea, se va a confundir totalmente. No se puede aplicar transformada de Fourier. Entonces, la forma de darle la vuelta para encontrar las frecuencias características de las temperaturas, o sea, ver estos ciclos y ver tanto el ciclo circadiano como los ciclos circadianos en estas ratitas usando la temperatura, es con Wailers. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Esta también está implementada en Python, también hay en los libros que les mandé de R, también hay herramientas en R para calcular Wailers, entonces también lo pueden calcular con R, con matemática, Python, con lo que quieran. Ya están implementados, simplemente tengan cuidado de ver cuál es la función generadora que están utilizando.
Si yo aquí no hubiera usado Moglet, sino que hubiera usado una función escalón, tal vez no hubiera visto los ciclos circadianos. Y diría, ay, no sirve, pero no es que no sirva, es que comparé con una función que no es la adecuada. Entonces es importante que su kernel, que su Wavelet Model, sea muy similar a lo que quieren ustedes estudiar. Por eso vean la señal primero y digan, ah, esta se parece más a esta otra. Y esa sea la que utilicen. ¿Más dudas o preguntas? Bueno. Michelle, ¿sí te quedó entonces claro para qué te serviría para tus ratoncitos? Sí, doctora, es que de hecho estaba como batallando para ver cómo los podía representar. Por un lado que se viera bien y otro que fuera entendible, ¿no? O sea, que no se superpusieran entre ellos las cantidades, las temperaturas y todo. Y estaba buscando, pero creo que el que voy a usar es este porque me gusta cómo se ve y se puede analizar mucho más fácil. O sea, es como lo ves y ya sabes dónde está cada punto, ¿no? Entonces, Sí, lo sí me bonito sirve de bastante. trabajar en espacio-fase, en tiempo-frecuencia, es que su señal yo siempre digo que piensen en la casa. Es la casa que están viendo, no le están viendo la fachada, no le están viendo el techo, nada más, sino que están viendo la casa en 3 dimensiones completita. No nada más es un plano de la casa. O piensen en el músico. Si yo le digo al músico, toca do, pero no le digo en qué momento lo toque, ni cuántas veces lo toque, pues no me va a tocar la quinta de Beethoven. Para que me toque la quinta de Beethoven, le tengo que decir en qué instantes van a aparecer esos dos. Entonces necesito una representación de tiempo-frecuencia. Eso es la partitura. Wavelet, Widmer, todas estas representaciones en espacio-fase son la partitura de su señal. Les interesa saber la frecuencia, qué nota van a tocar y en qué instante la van a tocar. ¿Qué es por qué no es tan popular? Porque, bueno, para una señal de una dimensión, pues puedo hacer la representación. Pero si lo que tengo son un análisis de multiseñales, en que tengo mi gorrito de 10, 20 y tengo 19 señales de mi cerebro, simplemente yo no voy a poder trazar la transformada de Wavelet en el pizarrón, porque sería de dimensión 38 y no tengo cerebro para graficar algo de dimensión 38. Entonces, por eso tal vez es que no es tan popular, porque finalmente cuando se aplica a multiseñales, pues ahora sí nos tenemos que ir a más dimensiones, entonces nos tenemos que ir en realidad allá quedarnos con la representación matemática o al final de cuentas tomar instantáneas y presentar las instantáneas de la señal. Entonces ese es el único problema. Pero si tienen una señal en una dimensión, pues esta representación ganan mucho, es mucho más rica. Bueno, ¿más dudas? Bueno, ¿qué vimos hoy? Vimos análisis en espacio-fase utilizando la transformada de Wavelet. ¿Y qué vamos a ver la próxima clase? Otra representación en espacio-fase que a mí me encanta, que tampoco es muy popular, pero que en realidad creo que también da mucha información de las señales, que es la transformada de Widmer de las señales. Entonces vamos a ver transformadas de Widmer en la próxima clase. Y después de eso, el 24 tienen ustedes el día de PECEN, entonces van a estar presentando sus proyectos allá en Facultad de Medicina, pero la última clase, que sería la del jueves que sigue, no sino el siguiente, lo que les voy a presentar es un resumen de todo el curso para que ustedes la primera semana de junio ya me estén haciendo sus presentaciones y estemos ya concluyendo el curso y calificándolos. Entonces, nos vemos, chicos. Cualquier duda que tengan con sus trabajos, por favor, no dejen
preguntárnoslas. Aquí estamos Antonio, Gabriel, Pau también nos está echando la mano en todo lo que ustedes se atoren. Entonces el equipo completito está para ayudarlos a que tengan